Welcome. Thank you and good afternoon. Muchas gracias a cada uno de ustedes que vino para escuchar esta conferencia. Como el auditorio tiene pocas personas, voy a asegurarme que sea muy buena esta conferencia. Voy a comenzar esta charla dándoles una situación hipotética. Estamos cuidando una paciente que entró a la UCI hace 6 días con una pancreatitis severa necrotizante. Tiene 108 latidos por minuto. La presión está un poco baja, 102/50. Y tiene una temperatura normal en el rango alto de lo normal. Su saturación intravenosa es 126. Tiene una hiperventilación y su presión sanguínea se está soportando con norepinefrina y dobutamina. Su hemoglobina está un poco baja. Si calculamos el equilibrio durante los 6 días, ha recibido muchos líquidos intravenosos durante 6 días en la UCI. Ahora tiene 18 litros positivo, pero a pesar de esto no ha mejorado. Esto es relativamente común, este escenario que tenemos, por lo menos en nuestra unidad de cuidados intensivos. Yo le quisiera preguntar, ¿quién de ustedes le darían líquidos intravenosos? ¿Nadie? ¿Aumentarían la dosis del medicamento vasoactivo más norepinefrina para aumentarle el gasto cardíaco? ¿Alguien haría esto? ¿Nadie? ¿Le harían una transfusión? La hemoglobina está en 2. De pronto se le podría elevar a 90 si se le hace una transfusión. ¿Nadie? ¿Le harían diuresis? Ay, perdón, sí, no había visto. ¿Le harían la diuresis? Tratar de eliminar los líquidos que ha acumulado. Hay una persona que le haría diuresis, un voto para la transfusión. La desventaja de un auditorio pequeño es que los puedo identificar fácilmente. Un voto para la transfusión, un voto para la diuresis. No hay una respuesta correcta. Mucho de lo que hacemos en la UCI se basa en la información que derivamos los primeros 2 días que llega el paciente a la UCI. No sabemos cuál es la forma óptima de tratar al paciente después de esos 2 primeros o 3 primeros días. Entonces se ha hecho mucha discusión al lado de la cama del paciente acerca de lo que debemos hacer más adelante, pero no hay información buena para guiarnos. El problema que causó esto es un proceso que se llama shock. Nuestro entendimiento del choque ha aumentado en los últimos 100 años. Entendemos un poco lo que pasa con las células y nuestra habilidad de describirlo y de manejarlo sigue sin solución.
La definición de la palabra shock fue descrita por la Asociación Americana y dijo, es el desbaratamiento de las articulaciones, o mejor dicho, de las bisagras de la vida. Entonces, las bisagras de la vida se tienen que volver a apretar para recuperarle el buen estado de salud del paciente. Hay una ignorancia fundamental de lo que está sucediendo con un paciente en shock. Esta palabra de shock se aplicó inicialmente a los pacientes cuando se veían como asustados, tenían un pulso débil, respiraban rápidamente, y los médicos al mirar, y la palidez, y los médicos al mirar esto decía, hay shock porque el paciente está aterrado, no porque tuviera problemas sanguíneos o de volumen intravascular. Solamente más adelante fue Alfred Blalock el que empezó a aplicar un volumen reducido de líquidos intravasculares y le insertó un catéter para medir la presión dentro del corazón y estableció la importancia de suministrar líquidos en shock. Aquí tenemos, para que una célula funcione óptimamente, necesita oxígeno. Y en el curso de metabolizar nutrientes como glucosa en la presencia de oxígeno, generan ATP y eso satisface las necesidades de energía de las células. Entonces se generan moléculas de ATP por cada molécula de oxígeno. Y si no se hace eso, entonces metabolismo anaeróbico, que es menos efectivo. El transporte de oxígeno a los tejidos requiere 3 elementos: un gasto cardíaco adecuado, un mecanismo de transporte que es la hemoglobina, y depende en la medida en que esté saturada la hemoglobina de oxígeno. Entonces, de pronto podemos aumentar el gasto cardíaco, aumentar la hemoglobina con la transfusión y aumentar la sustracción de oxígeno dando un oxígeno complementario, y en teoría traen más oxígeno a los tejidos estos 3 procedimientos. Con frecuencia utilizamos la frase de extracción de oxígeno tisular, pero el oxígeno no es extraído. Esto muestra lo que pasa cuando hay oxígeno. La sangre se satura a medida que pasa por los vasos capilares y se difunde el oxígeno a las células, a los hematíes y a los tejidos circundantes. Entonces la concentración en los vasos capilares se vuelve más alta que en los tejidos. En la medida en que esto sucede, depende del gradiente. Si los tejidos están isquémicos, consumirán más oxígeno. Depende de la distancia, y lo explicaré más tarde. Depende si hay más saturación en los capilares, entonces también depende del flujo y vemos un paciente en un shock hemorrágico claso, tiene un volumen intravascular reducido, un flujo y un volumen sistólico reducido y líquido intersticial reducido. A medida que el oxígeno pasa por los vasos capilares, los hematíes van más lentamente, hay un gradiente más agudo de concentración y se reduce porque se redujo el líquido intersticial, y cuando esto sucede ha descargado mucho del oxígeno transportado. Esta es la base para los protocolos actuales para la reanimación de pacientes en shock séptimo. La estrategia dorada, autorizada por Manny Rivers,
es la administración de líquidos intravenosos hasta 8 para obtener una presión arterial media de 68, y cuando se logra esto se mide la saturación CVO y se trata de aumentar esto mediante una transfusión inótropos. En el estudio de Rivers, si se puede lograr esto, y si se puede lograr en las primeras 2 horas en la sala de emergencia, no en la UCI, se puede mejorar la sobrevida en un asombroso 16%. Otra cosa que llama mucho la atención es el puntaje Apache 2, porque con una reanimación agresiva se evita un empeoramiento del puntaje Apache 2, pero lo importante es que todo esto debe suceder. Todo esto le sucedió al paciente antes de llegar a la UCI. Otras personas han mirado este estudio que muestra que cuando se utiliza una reanimación con metas se puede mejorar la sobrevida cuando se le da salida de la UCI y del hospital. El problema es que cuando el paciente está en la UCI se tiene un conjunto fundamentalmente diferente de circunstancias en cuanto a manejo de líquidos intravenosos. Entonces, una terapia dirigida a metas se tiene que aplicar en la UCI. Esto lo sabía Danoni en el 95, no hubo ninguna mejora de la mortalidad con alguna de estas estrategias. Él no fue responsable por el estudio River. Danoni había participado en el estudio de 10 años antes con Shoemaker, pero sí se dieron cuenta que la reanimación agresiva temprana podría mejorar los resultados. Una reanimación demasiado agresiva podría ser dañina. Esto es otro estudio de Shoemaker en que en forma temprana se transporta oxígeno y demostró que cuando se trata de hacer esto con grandes cantidades de dobutamina se aumenta el riesgo de fallecer. Estos son datos antiguos de Canadá con 2 estrategias de transfusión diferentes que no mostraron ningún beneficio. Los pacientes severamente en una condición de gravedad, cuando los pacientes estaban en la unidad de cuidados intensivos, mostrándole su resultado de Apache 2. La transfusión es muy efectiva si se hace agresiva y tempranamente por fuera de la UCI, pero aplicando esto en la UCI no va a tener ningún efecto o podría empeorar el paciente. Esto es un desafío que nos lleva a cuestionar los límites de la reanimación. Y a lo mejor si vamos a reanimar en la UCI, tenemos que también tener en cuenta dejar de resucitar al paciente en la UCI. Aquí tenemos datos de Estados Unidos en un grupo selecto de pacientes con lesiones intratorácicas. Muestran que si se reanima al paciente en un momento determinado, aumenta la mortalidad porque se está aumentando la tasa de coágulos sanguíneos. Esto es un estudio muy bueno publicado este año en un escenario diferente y una enfermedad diferente. Una mujer que se llama Kath Mayton, que es la primera autora de este estudio, y ella dice que quizás en niños con malaria la sabiduría convencional de los líquidos intravenosos era equivocada. Entonces,
de pronto debemos ser más agresivos en la reanimación de niños críticamente enfermos con malaria. Ella demostró que no hay diferencia entre la reanimación con albúmina y la resucitación salina. En malaria esto realmente aumentó la tasa de mortalidad. Entonces Carnes reflejó el hecho de que no tenían ventiladores en esa época. Y entonces, en ausencia de un ventilador, esto sería letal. Esto también resalta que no todas las formas de reanimación son igualmente efectivas. La situación en el paciente con sepsis es muy diferente, especialmente en el paciente con reanimación 100% de sangre saturada con oxígeno. Del otro lado va a estar 80%, y la razón para esto es primero, hay una resistencia reducida, no hay suficiente tiempo para una difusión pasiva de oxígeno al tejido circundante. Otras razones son muy importantes, una permeabilidad aumentada que también aumenta líquidos en los tejidos. Si uno tiene edema en los tejidos es más difícil. La difusión será mucho más grande. Esto fue un artículo publicado por un colega este año, a principios, y es un concepto interesante que la anormalidad en sepsis que se trata de reanimar es una debilidad capilar o un edema, y no hemos puesto demasiada atención a barreras endoteliales y el líquido que se escapa dentro del espacio intersticial. Esto nos lleva a la pregunta de ¿deberíamos dejar de reanimar o resucitar a una persona? Entonces en la UCI debemos de reflejar o considerar lo que ya hemos hecho en vez de pensar en agregar un poco más. ¿Cuáles son las consecuencias de resucitación en un paciente que les indiqué? Si él tiene un nivel muy positivo de los líquidos, le hemos dado demasiados líquidos, aumentó todo el sodio total del organismo, la permeabilidad capilar se va a aumentar, y también hay una permeabilidad capilar aumentada y un líquido intravascular aumentado. Cuando se habla del abdomen va a estar menos confinado y es más probable que tenga un síndrome del compartimento, y esto le va a causar ese RDA, y en el cerebro va a haber una tendencia a un edema cerebral. Asumimos que esta situación anormal que hicimos mediante la reanimación va a mejorar por su cuenta, pero no hay ninguna evidencia de que esto se resuelva espontáneamente. Nos lleva a la pregunta de si deberíamos de tratar de apresurarlo. El edema no es un proceso benigno. Hay una revisión que considera algunos de los órganos que se podrían impactar con esto, indicando que el cerebro puede sufrir un edema cuando se hace una reanimación y podría ser un factor contribuyente al empeoramiento. Y también se presentan problemas de permeabilidad. El aumento de edema en el pulmón causa una baja relación de PF. Y también se puede causar una
asincronía en la contractilidad, y en el intestino se puede tener un edema y una incapacidad de absorber los nutrientes. En los riñones se tiene un edema aumentado y se reduce la función secretoria, y esto es un factor de riesgo. Todo el espectro de disfunción orgánica que vemos en pacientes críticos es causado por el corazón, porque tiene demasiada cantidad de líquidos que hemos dado para la reanimación. No quiero dejarlos con la idea de que esto es un concepto establecido. Estoy aquí para sembrar una semillita en la mente de ustedes para que piensen que tenemos que considerarlo más seriamente. Estos son datos del estudio VAS de Canadá para el uso de la vasopresina en shock séptico. Aquí consideraron el manejo con líquidos intravenosos durante los primeros 4 días y pueden ver la cantidad significativa de líquidos recibidos por el paciente en los primeros 4 días. Entonces se tienen hasta 20 litros de líquidos durante los primeros 4 días, y los pacientes con mayor cantidad de líquido tienen el peor resultado. Como consecuencia de la cantidad enorme de líquidos que recibieron los primeros 4 días, y el riesgo de fallecer es superior. Quizás los pacientes estén más enfermos, pero de todas maneras hay que considerar esto cuidadosamente. Esto es otro estudio de cohortes con 2,000 pacientes para la evolución en el estado de SDRA. También analizando la presión pico y los factores que afectan la resucitación. El equilibrio neto de líquidos es un factor importantísimo, igual que la administración de plasma. Esto es trabajo del estudio que demuestra que el equilibrio positivo de líquidos en los primeros 4 días de la UCI está relacionado con la SDRA. Y vemos que los pacientes están recibiendo más líquidos por día que los que no desarrollan el SRDA. Entonces, ARSNet en Estados Unidos hace una pregunta un poco diferente. ¿Cuál es mejor? ¿Una estrategia de manejo conservador de líquidos o agresiva con pacientes que sufren SDRA? Aquí, en una estrategia más conservadora, hubo una tasa de mortalidad de 60 días similar, pero una mejora en poder desconectar el ventilador del paciente o el paciente del ventilador, y más días sin falla del sistema nervioso central. Entonces, cuando están los pacientes en la UCI, manejar equilibradamente los líquidos se asocia con un mejor resultado. Aquí vemos unos pacientes con lesión pulmonar aguda y una eliminación activa de fluidos, y lo que él encontró es que se puede mejorar la oxigenación y el número de días en shock con una estrategia de eliminación activa de líquidos o reanimación activa. Volviendo a esta persona que presenté al principio, un hombre de 57 años con pancreatitis necrosante, yo diría que el factor dominante fue que recibió 18 litros de líquidos en los
los últimos 4 a 6 días. Para mejorar las cosas, nuestra mejor estrategia es tratar de movilizar algo de esos líquidos. Esperamos que se pueda mejorar su oxigenación y reduciendo el edema. A lo mejor podemos mejorar su producción de orina. Yo en la UCI utilizo un algoritmo para dejar de resucitar, que consiste en un paciente como esto, le daría 10 o 20 miligramos de furosemida. Si empieza a orinar profusamente, 300 mililitros en una hora, pensaría que está listo para dejarlo de resucitar y le daría una infusión de furosemida durante 24 horas siguientes, o sea, 1,5 litros por día, y hacer una reevaluación. Esto no se basa en datos de tratar de lanzar una prueba clínica. Se puede, como una anécdota, es sorprendente lo rápido que reacciona un paciente. Empiezan a abrir los ojos, la velocidad y la presión del ventilador se puede reducir. Yo no quiero que cambien sus prácticas fundamentales con base en una opinión que traigo de Canadá, pero pienso que esto es una frontera importante en el cuidado crítico. Hemos logrado muchísimo aumentando la sensibilidad hacia la reanimación, pero la reanimación puede tener consecuencias adversas y tenemos que estar conscientes. Quizás lo próximo en lo que nos tenemos que enfocar para agilizar la liberación de los pacientes críticamente enfermos de la UCI es todas estas técnicas para ver qué podemos mejorar. Muchas gracias.